Welcome to Francis Collins School. Buenos días, mis niños. Como les dije en la clase pasada, hoy vamos a ver el tema de fotosíntesis. Pero primero, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta va a producir su propio alimento. ¿Sí? Pero Miss, usted nos dijo que nosotros la alimentábamos dándole agua. Hacemos parte de ayudamos en parte de su alimentación dándole agua. Pero, a ver, dígame, ¿ustedes vivirían solo al tomar agua? No, ¿verdad? Se mueren. Todos nos moriríamos, ¿verdad? No podemos solo consumir agua, necesitamos consumir diferentes nutrientes. A diferencia de nosotros, las plantas van a absorber esos nutrientes por medio del agua. Pero a ver, supongamos, ustedes son una planta. No son una planta, ustedes son personas normales. Y ustedes les licuó pollo. Ya. Les licuó pollo y ustedes se lo van a tomar. Y ese pollo va a pasar de frente, moléculas de pollo a su sangre. Y así van a nutrir a todas sus células. No, ¿verdad? Nosotros también descomponemos la comida dentro de nosotros. Pero nosotros, que la carne se llame pollo, no quiere decir que nosotros vamos a tener pollo directamente. El pollo es una proteína, al igual que la carne. Todas las carnes, miren, carne de res, chancho, pescado, pollo, mariscos, esos son proteínas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros lo consumimos, lo vamos a consumir de cierta forma, como les dije, ¿no? Como pollo. Cuando lo digiramos, entonces va a quedar solo el carbohidrato. Y ese carbohidrato va a ir a nuestra sangre para alimentar a todas nuestras células. A lo mismo con los vegetales. Los vegetales, ¿qué van a hacer? Van a absorber agua por su raíz, ¿verdad? Gracias al xilema, ¿verdad? Esa era de la clase pasada. Muy bien. Van a absorber agua con nutrientes, pero ¿qué hacen con esos nutrientes? Tienen que descomponerlos. ¿Cómo lo van a descomponer? Con jugo gástrico. Las plantas no tienen jugo gástrico, excepto, adivinen qué, hay plantas carnívoras. Esas plantas carnívoras tienen una especie de jugo gástrico. Pero eso no viene acá, porque las plantas carnívoras no hacen fotosíntesis. Y el tema de hoy es fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, para que una plantita pueda desarrollarse, pueda absorber los nutrientes, pueda asimilar los nutrientes, necesita hacer una fotosíntesis. Y eso es, ven. Dice fotosíntesis, es un proceso bioquímico. ¿Pero por qué bioquímico? Porque es un proceso que se da en un ser biológico, pero es un proceso químico, ¿entendido? Entonces, cuando se da en un ser biológico, se denomina bioquímico, el cual consiste en una conversión de materia, utilizando como fuente la energía del sol. Muy bien, pues aquí les he dibujado algo para explicarles básicamente lo que es una fotosíntesis. Tengo mi plantita, muy bien, y tiene que estar a la luz del sol. Pero mi mamá tiene algunas plantas que las deja en la sala y casi nunca le da la luz del sol. Claro, hay plantas que son nocturnas. Entonces, ¿por qué? Porque la fotosíntesis, ahorita vamos a ver que también hay una etapa nocturna. También pueden hacer fotosíntesis en la noche, pero es en muy baja cantidad. El 70% de su alimento lo van a producir en el día, mientras que un 20 a 25% lo van a producir en la noche. ¿Y qué pasa con el resto, Miss? El resto va a absorberlo directamente como sales minerales. Ya está. Entonces, tenemos una plantita. En esa plantita va a recibir el sol, es lo necesario. Recibe sol y va a absorber agua. Todo eso se va a denominar savia bruta, ¿verdad? Todo lo que comienza a absorber con el agua y con las sales minerales. Bueno, pues la savia bruta va a comenzar a venir desde las raíces y va a pasar a la hoja. En la hoja es donde se va a hacer la fotosíntesis y se va a convertir en savia elaborada que va a ir y se va a distribuir por toda la planta. La savia elaborada va a tener glucosa y va a tener almidón. Muy bien, pero no solo esto, la fotosíntesis se da 1 por el sol, 2 por el agua y 3 por presencia de CO2. A diferencia de nosotros, los animales, por decirlo así, nosotros aspiramos oxígeno y botamos CO2. El CO2 es tóxico.
Si nosotros no expiraríamos el CO2, nosotros nos morimos intoxicados. Es por eso que existen, bueno, datos curiosos, ¿no? Que mueren personas cuando se quedan encerradas en un auto. ¿Por qué? Porque el auto va a ser cerrado prácticamente herméticamente. Entonces vas a consumir todo el oxígeno sin querer, porque no te das cuenta, y vas a botar puro dióxido de carbono. Y al final vas a morir intoxicado. Pero, Missy, ¿cómo es posible que no moramos intoxicados todos los días? Ah, porque todos los días estamos aspirando y expirando, ¿verdad? Y no solo yo, sino todas las personas del mundo. Pero ¿por qué no morimos intoxicados? Gracias a las plantas. Les dije, nosotros aspiramos oxígeno, expiramos CO2. Las plantas lo hacen al revés. Las plantas aspiran CO2 y expiran oxígeno. Ellas están medias locas, así son. Entonces ellas quieren tener CO2. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene tener carbono en su plantita. Entonces, una vez que ellos aspiran el CO2, con la ayuda del sol y la ayuda del agua, se va a descomponer y va a botar oxígeno. Mira, lo está botando. Y también va a botar agua en forma de rocío, como se les expliqué en la clase pasada. Y ese no es tan complejo. Ese es el proceso de la fotosíntesis. ¿Ven? Es algo muy básico, pero que la mayoría de personas siempre se complica, ¿no? Al oír fotosíntesis nomás. Vayamos a su importancia. Nos dice, ¿cuál es la importancia? Es un proceso muy importante para todo organismo aeróbico. O sea, todo organismo que dependa del aire. Pero nosotros no hacemos fotosíntesis, no. ¿Por qué? Acá se van a dar cuenta. ¿Pero para qué sirve la fotosíntesis? Purifica el medio ambiente, libera oxígeno y genera alimento. Purifica, ya les expliqué cómo. Libera oxígeno, también ya les expliqué cómo. Genera alimento, ¿cómo, Miss? Ah, porque mientras más se nutran las plantas, más van a crecer. Y mientras más van a crecer, nosotros más lo podemos comer. Y no solo eso, van a generar también frutos. Y las frutas nosotros la comemos. Muy rico, ¿verdad? Muy bien. Ahora vayamos a la ubicación. ¿Pero ubicación de qué? ¿De una planta? No. Ubicación de la fotosíntesis. Este proceso se da en todas las partes verdes de la planta. ¿Por qué las partes verdes? Porque la planta va a tener clorofila. La clorofila es el pigmento verde. Pero todo verde sí, puede ser verde claro, oscuro, musgo, cualquier tonalidad de verde tiene presencia de clorofila. Cuando ustedes están caminando por la calle, bueno, antes caminaban por la calle y huelen el pasto recién cortado, a algunos les gusta, particularmente a mí no, les gusta ese olor a pasto recién cortado. Ese olor es olor a clorofila. Muy bien, pero aquí lo que les voy a explicar es, la clorofila está en medio de la hoja, como cloroplasto. Estos son miles y millones de cloroplasto que va a tener una hoja. Como la savia bruta va a llegar al cloroplasto. ¿Para qué sirve el cloroplasto? El cloroplasto sirve para captar la mayor cantidad de rayos de sol. Los estomas, también les expliqué en la clase pasada, son como poros, que ahí va a tener el agua y las sales minerales. Y entre esos dos van a hacer el intercambio de CO2 y oxígeno. Bien, pero para la fotosíntesis se necesitan sustancias, ¿verdad? Ya les había explicado cuáles. La energía solar, el agua, dióxido de carbono. Muy bien, pero Miss, ahí yo veo más. Sí, también necesita la clorofila. Pero díganme ustedes, ¿nosotros le damos clorofila a la planta? No le damos. ¿Por qué? Porque les he dicho que la clorofila hace que la planta sea verde. Nosotros no decidimos si la planta es más verde o menos verde. Ya nace con la clorofila. También va a necesitar de enzimas. Pero al igual que nace con la clorofila, también tiene ella sus enzimas necesarias. Ah, pero ¿y las sales minerales? Las sales minerales sí, eso lo va a absorber dentro del agua. Esta que ustedes ven aquí es la fórmula de la fotosíntesis. Tiene CO2 más agua y va a dar, por efecto de la energía solar, con la clorofila, va a dar glucosa. Esto que ustedes ven aquí, lo siento, es C6H12O6 es la glucosa. Y esto se lo van a tener que aprender para siempre. Al menos toda la secundaria, ya que ustedes luego pasen a secundaria,
siempre vamos a hablar de la glucosa. Glucosa, oxígeno y agua. Eso es lo que produce. Ahora vayamos a las fases de la fotosíntesis. Les dije que había una fase oscura y una luminosa, ¿verdad? Pero, ¿dónde se producen? Ah, la luminosa se produce en los tilacoides, que es los estomas con los cloroplastos. Allá, ahí. Pero la oscura se produce en el estroma. El estroma va a estar prácticamente en los troncos de la planta. Muy bien. ¿Qué sustancias necesita? La luminosa necesita luz, agua y clorofila. Muy bien. Pero la oscura necesita CO2 y ATP. Miss, ¿qué es ATP? El ATP es la energía de cada ser vivo. ¿Y cómo así la va a obtener, Miss? Ah, ya. Porque primero ocurre la fase luminosa, que agarra luz, agua y clorofila y va a ir convirtiendo. Y va a ir produciendo ATP. Acá no lo veo, pero sí lo va a producir. Y eso va a servir para la fase oscura. ¿Qué producto se obtiene? Muy bien. En la luminosa se va a obtener oxígeno. Todo el día la planta va a parar haciendo oxígeno y oxígeno y oxígeno. Mientras que en la fase oscura la planta va a producir glucosa, almidón, aminoácidos y ácidos grasos, esenciales para nuestro alimento. Básicamente esto es la fotosíntesis, mis niñas. Ya les he dejado la tarea de la guía. Así que simplemente sería que ustedes me trabajen eso. Y como tareita, algo así, lo que yo quiero es que ustedes se encarguen de ver las plantitas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo están cuando es de día? ¿Cómo están cuando es de noche? Y entonces me lo escriben abajo. Al final de tarea domiciliaria, al final de todo, me van a escribir. ¿Sí? ¿Cómo es que está mi plantita? Hay algunas plantas que cuando es de día, su florecita está abierta y está siguiendo el sol. Y cuando llega de noche, se cierra y como que duerme. Quiero que ustedes vean eso en cada plantita. Muy bien, chicos, nos vemos a la siguiente semana. Cuídense mucho.